Me llamo Daniel y he vivido toda mi vida en esta ciudad. No es enorme como la capital, pero tampoco pequeña. Tiene centros comerciales, estaciones de autobuses, hospitales y barrios enteros que crecieron en los últimos 20 años. Siempre pensé que era un lugar estable, casi inmóvil, como si nada pudiera cambiar demasiado. Al principio, las señales eran pequeñas. Una mañana pasé frente a una cafetería donde solía desayunar antes del trabajo y encontré la puerta cerrada con un cartel que decía cerrado temporalmente. Pensé que sería cosa de unos días, pero al volver una semana después el cartel seguía allí. 2 semanas más tarde, la puerta ya estaba cubierta de polvo y dentro no quedaba ni una mesa. Lo mismo pasó con una librería en la avenida principal. De la noche a la mañana, desapareció. No hubo liquidación, no hubo mudanza. Simplemente cerró. Y pronto empecé a notar un patrón. Negocios que llevaban años funcionando se apagaban sin explicación y nadie parecía sorprenderse. Pregunté a algunos conocidos. Una vecina me dijo, supongo que se fueron a otra parte, aquí ya no hay futuro. Otro me respondió encogiéndose de hombros, la gente se muda todo el tiempo, no tiene nada de raro. Pero yo sabía que sí tenía de raro. Porque no era una o dos tiendas, eran muchas y todas en un periodo muy corto. Las calles, que solían estar llenas de tráfico y bocinas, empezaron a sentirse extrañamente tranquilas. Al principio pensé que era una sensación mía, pero un día, al caminar hacia el metro, noté algo perturbador. En plena hora pico, la estación estaba medio vacía. Los pasillos donde normalmente tenía que abrirme paso entre una multitud ahora se veían casi desiertos. El eco de mis pasos resonaba demasiado fuerte en las paredes. La primera vez que sentí miedo real fue una noche en la que salí a comprar algo de cenar. Caminé por la avenida que siempre había estado iluminada con letreros de neón y vitrinas. Ese día, más de la mitad de las tiendas estaban cerradas. No cerradas por hoy, apagadas, con vidrios rotos, con anuncios descoloridos que nadie retiraba. Los únicos sonidos eran el zumbido intermitente de algunas farolas y el ruido lejano de un auto solitario. Me detuve frente a un supermercado que abría las 24 horas. Había entrado allí incontables veces. Pero ahora estaba vacío, con los estantes desordenados y la caja registradora tirada en el suelo, como si hubieran salido deprisa. No había ningún aviso, ninguna explicación. Solo abandono. Me quedé mirando desde la calle, con la frente apoyada contra el vidrio frío. En mi cabeza solo se repetía una idea: algo está apagando esta ciudad poco a poco, y nadie quiere hablar de ello. Después de aquella noche, empecé a fijarme más en los detalles. Las paredes de los edificios parecían desgastarse más rápido de lo normal. Pintura que apenas el año pasado era nueva ya estaba descascarada. Carteles que habían puesto hace unos meses se veían desteñidos como si llevaran años bajo el sol. Un lunes, al pasar por la plaza central, noté que la fuente no funcionaba. No le di importancia hasta que regresé el viernes y seguía apagada, cubierta de hojas y basura. Era extraño, el ayuntamiento siempre mantenía ese lugar en buen estado, porque estaba frente a la alcaldía. Pero ahora nadie la limpiaba, nadie la reparaba. En mi camino habitual al trabajo solía cruzarme con un grupo de personas, la mujer que vendía periódicos, el anciano que paseaba a su perro, 2 estudiantes con uniforme. Una mañana me di cuenta de que ninguno de ellos apareció. No por un día, ni por 2. Simplemente dejaron de estar ahí. Quizá cambiaron de horario, me dije. Pero en el fondo sentía otra cosa, que se estaban yendo sin dejar rastro.
Una tarde me encontré con mi amigo Raúl, uno de los pocos que todavía veía con regularidad. Le conté lo que pensaba, que la ciudad estaba vaciándose. Él rió nervioso y respondió: siempre has tenido demasiada imaginación, Dani. La gente se muda, las cosas cierran, es normal. ¿Tan de golpe? Le pregunté. Raúl bajó la mirada y cambió de tema. No insistí, pero me quedó la sensación de que él también lo había notado y prefería callar. Las noches se hicieron más inquietantes. Las calles antes ruidosas se convirtieron en pasillos oscuros. El viento arrastraba papeles por el asfalto y el sonido de mis pasos rebotaba contra las fachadas vacías. Empecé a sentirme observado, aunque sabía que no había nadie. Lo más perturbador ocurrió en una parada de autobús. Eran las 6 de la tarde, la hora en que siempre había una fila larga de gente volviendo a casa. Esa vez, la marquesina estaba vacía. Me senté a esperar, convencido de que pronto llegarían más pasajeros. Pasaron 15 minutos. Media hora. Ni una sola persona apareció. Cuando finalmente llegó el autobús, las puertas se abrieron y descubrí que dentro no había nadie. Ni pasajeros, ni conductor. Solo el motor encendido y el zumbido eléctrico de las luces interiores. Retrocedí de inmediato. El vehículo permaneció un par de minutos allí, con las puertas abiertas como si me invitara a entrar. Luego, lentamente, arrancó y se perdió por la avenida desierta. Esa noche no pude dormir. En mi cabeza resonaba el mismo pensamiento una y otra vez: no puede ser casualidad, algo está ocurriendo aquí, y si no lo descubro pronto quizá me quede completamente solo. Decidí empezar a documentar todo. Saqué fotos de locales cerrados, calles vacías, carteles arrancados por el viento. Pensaba que, si algún día alguien decía que exageraba, tendría pruebas. Un martes caminé hasta el supermercado donde siempre compraba. La fachada estaba tapada con tablones. Ni aviso, ni nota, solo madera clavada a toda prisa, como si hubieran querido sellarlo en horas. Avancé unas calles y vi lo mismo: panadería, farmacia, oficina de correos. No era un cierre lento, parecía abandono simultáneo. Llamé a conocidos. 3 números fuera de servicio. Otros no contestaban. Caí en la cuenta: hacía semanas que el grupo de la universidad estaba mudo. Antes hablaban de partidos y chismes. Ahora, silencio. Decidí salir de la ciudad unos días, para comprobar si el problema era local. Fui a la estación. Estaba abierta, pero los andenes vacíos. Las pantallas mostraban horarios congelados de días pasados. Un eco metálico llenaba el lugar. Un tren estaba detenido en la vía 2. Vagones con polvo y grafitis. Al acercarme, un escalofrío, puertas abiertas, interior vacío. Sin asientos, solo estructuras oxidadas. Un cascarón. Me alejé casi corriendo. El silencio de esa estación parecía tragarse mis pasos. Al llegar a casa noté algo más. La fachada de mi edificio tenía grietas nuevas, como tras un pequeño sismo. Subí y vi varias puertas entreabiertas. Miré dentro de un departamento, vacío. Muebles bajo sábanas, polvo en las superficies, un olor rancio, antiguo. Pero yo recordaba que, la semana anterior, la señora del cuarto gritaba a su nieto en el pasillo. Cerré con un golpe y subí a mi piso. Tal vez fue paranoia, pero sentí que, desde el hueco oscuro de la escalera, alguien me observaba. Esa noche casi no comí.
Me quedé con el teléfono en la mano, repasando contactos, chats vacíos, números que ya no existían. Afuera, la ciudad exhalaba un murmullo bajo, el viento cruzando calles huecas. Y me vino un pensamiento que me heló: ¿y si esto no es algo que esté pasando poco a poco? ¿Y si la ciudad siempre estuvo muriendo y yo no quise verlo? Al día siguiente salí temprano, decidido a caminar más lejos. El aire olía distinto, como a hierro y polvo. Las persianas de los negocios estaban torcidas, oxidadas. Vidrios rotos en algunas vitrinas. No había signos de vandalismo reciente, más bien abandono prolongado. Un perro callejero cruzó la avenida. Estaba flaco, las costillas marcadas. Se me quedó mirando, luego siguió trotando hasta perderse detrás de un bus abandonado. Me acerqué al bus. Las ruedas estaban hundidas en el asfalto, como si llevara años quieto. Dentro, los asientos cubiertos de polvo, una mochila olvidada en el suelo. La abrí, cuadernos húmedos, fotos familiares borrosas. ¿Cómo era posible? Ese bus lo había visto circular hacía apenas unos meses. En el centro la sensación era aún peor. La plaza, antes llena de niños, bancas ocupadas, vendedores, ahora solo tenía silencio. Las fuentes estaban secas, el suelo cubierto de hojas podridas. Los postes de luz inclinados, algunos caídos. Me senté en una banca y escuché. Nada. Ni voces, ni pasos, ni motores. Solo el zumbido de los cables eléctricos, como si el aire mismo se quejara. De pronto, un ruido metálico me sobresaltó, una puerta golpeando con el viento. Me levanté y caminé hacia allí. Era la entrada de un restaurante cerrado. El olor era insoportable, como a humedad encerrada. Miré por la rendija y vi mesas volteadas, manteles ennegrecidos, botellas rotas en el suelo. Me alejé rápido, con la sensación de estar violando la intimidad de un cadáver. Esa tarde, al volver a mi edificio, me crucé con el portero. O mejor dicho, con lo que quedaba de él. No era el hombre cordial de siempre. Estaba sentado en una silla, inmóvil, con la mirada perdida en el suelo. Le hablé, no respondió. Le toqué el hombro, frío, rígido, como si llevara horas sin moverse. Subí las escaleras con el corazón golpeando. Al llegar a mi puerta, me detuve. El pasillo estaba más oscuro que de costumbre. Y en el silencio, juraría haber escuchado pasos detrás de mí. Giré de golpe. Nada. El pasillo vacío. Entré y cerré con llave. Esa noche dormí con la luz encendida, convencido de que algo, o alguien, todavía quedaba en la ciudad y me estaba siguiendo. Pasé los siguientes días con la sensación de vivir en un escenario vacío. Bajaba a la calle, caminaba cuadras enteras sin ver un alma. Las ventanas que antes tenían luces cálidas al anochecer ahora estaban oscuras, como ojos apagados. El sonido más constante era el viento. No un viento fuerte, sino un silbido que se filtraba entre persianas rotas, puertas mal cerradas y postes que se mecían. Cada tanto, un golpe seco de algo que caía en la distancia. No voces, no motores, no pasos. Un viernes, al amanecer, salí con la idea de recorrer el centro. Si allí tampoco había vida, algo muy grave pasaba. Caminé por la avenida principal y lo que vi me dejó helado. Las fachadas parecían más viejas que nunca. Paredes ennegrecidas, carteles oxidados, vidrios quebrados. Edificios que hace un mes estaban en uso parecían abandonados desde hacía años.
Entré en un bar donde solía desayunar. La puerta estaba entreabierta, rechinando al moverla. Adentro olía a humedad, como a sótano mojado. Las mesas cubiertas de polvo, las tazas aún en la barra, como si los clientes hubieran desaparecido en medio de un café. Alguien había dejado un periódico sobre una mesa. Lo abrí, la fecha era del día anterior, pero las páginas estaban amarillentas, quebradizas, como si hubieran pasado décadas. Me senté un momento, intentando procesar todo. En mi cabeza giraban mil hipótesis, un experimento, una evacuación secreta, una enfermedad que no me afectó. Pero nada cuadraba. Yo estaba sano, no había alarmas, ni sirenas, ni soldados. Solo ausencia. Seguí caminando, buscando señales de vida. A lo lejos vi a un hombre. Me lancé casi corriendo. Pero cuando estuve a unos metros noté que no se movía. Era un maniquí de escaparate, tirado en la vereda, con la cara rota. Me sentí ridículo, pero al mismo tiempo aterrado. ¿Hasta dónde llegaría mi desesperación por ver a alguien? Al atardecer volví a casa. Me crucé con un solo coche, estacionado de cualquier manera, con la puerta abierta y las llaves puestas. Dentro no había nadie. La radio del tablero repetía una estática irregular, como un zumbido que se mezclaba con el silencio exterior. Esa noche no pude dormir. Cada crujido del edificio me parecía un paso. Cada ráfaga de viento, un susurro. Revisé el celular, sin señal, sin datos, sin posibilidad de comunicarme con nadie. La red había muerto, como todo lo demás. Me quedé mirando el techo, con un pensamiento fijo: si esto sigue, pronto me quedaré no solo sin gente, sino sin ciudad. Como si todo estuviera desmoronándose a un ritmo invisible, imparable. El tercer día fue el peor. Me levanté decidido a caminar hasta las afueras de la ciudad. Tal vez en las carreteras encontraría gente, tránsito, cualquier señal de actividad. Pero al salir noté algo nuevo: el aire olía diferente. No a contaminación, no a humo, sino a moho. Un olor a encierro, como cuando uno abre una casa abandonada después de años. Era asfixiante, como si el mismo aire envejeciera junto con las calles. Avancé por avenidas cada vez más vacías. Las señales de tránsito estaban torcidas, como oxidadas. Vi una bicicleta tirada en la vereda, con las ruedas deformadas, la pintura descascarada, como si hubiera estado allí años bajo el sol y la lluvia. Pero juraba haber pasado por esa esquina la semana anterior y no estaba. Llegué al hospital. Era un edificio grande, moderno, pero ahora parecía un cascarón vacío. Las puertas automáticas estaban trabadas. Logré abrirlas a la fuerza. Adentro, los pasillos oscuros olían a desinfectante rancio. Camillas cubiertas con sábanas amarillentas, máquinas apagadas y polvorientas. Subí hasta el segundo piso. En una sala encontré historias clínicas sobre un escritorio. Las abrí y me quedé helado. La tinta estaba casi borrada, las hojas quebradizas. Como si hubieran estado décadas archivadas. Y sin embargo, reconocí nombres. Personas que conocía, vecinos míos. Sentí un mareo. Me apoyé en la pared y en ese silencio absoluto escuché algo, un goteo. Seguí el sonido hasta un baño. Una canilla dejaba caer agua lentamente. Pero el agua era marrón, espesa, como barro. El olor era nauseabundo. Me fui de allí casi corriendo. Afuera, el cielo tenía un tono extraño, como gris verdoso, y las nubes parecían más bajas de lo normal.
Caminé hacia la salida de la ciudad. En la autopista no había autos, ni huellas recientes, ni nada. En el horizonte vi una gasolinera. Caminé hasta ella con la esperanza de encontrar a alguien. Pero estaba desierta. Los vidrios cubiertos de polvo, los surtidores oxidados. En el interior del mini market quedaban latas infladas, vencidas, como si nadie hubiera repuesto en años. Me quedé parado en la ruta, con un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón retumbar en el pecho. Y de golpe me invadió un pensamiento que no pude sacar de la cabeza: no es que la gente se haya ido. No es que me hayan dejado atrás. Es el lugar mismo el que se está muriendo, pudriéndose, como un organismo viejo que se apaga. Y si el lugar muere, yo voy a morir con él. Esa noche regresé a mi departamento, o al menos al edificio que quedaba de él. La fachada estaba cubierta de grietas, las ventanas manchadas, como si hubiera pasado una década en un solo día. Subí por las escaleras porque el ascensor estaba atascado, lleno de polvo. Dentro de mi piso el ambiente era sofocante. Las paredes tenían manchas de humedad que ayer no estaban, y el suelo crujía bajo mis pasos. Intenté encender la televisión, pero solo mostró una pantalla negra. Ni siquiera interferencia, nada. Me serví un vaso de agua, y al mirarlo noté partículas flotando, como si fuera agua de pozo abandonado. Lo dejé de inmediato. No tenía hambre, solo un vacío en el estómago que se mezclaba con el miedo. Pasé horas sentado, escuchando. Lo más inquietante era el silencio. No se oía ni un auto, ni una voz, ni siquiera un perro ladrando. Una ciudad entera apagada. En la madrugada no soporté más. Bajé otra vez a la calle. Todo estaba peor. Los edificios se veían retorcidos, las paredes descascaradas, carteles caídos. Caminé por la avenida principal y vi algo que me heló la sangre: una fila de autos abandonados, todos oxidados, con las puertas abiertas. Como si la gente hubiera salido corriendo hace décadas. Y entonces lo escuché. Un sonido lejano, un golpe metálico, repetido. No era eco, era algo real. Seguí el ruido, desesperado por encontrar a alguien, aunque fuera una sola persona. Me llevó hasta la estación de tren. El lugar estaba en ruinas. Techos hundidos, bancas destrozadas. Pero en el andén, una máquina expendedora seguía parpadeando, con una luz azul débil. Me acerqué, y en el reflejo del vidrio vi mi rostro, envejecido. Ojeras profundas, piel apagada, como si yo también me estuviera deteriorando junto con el lugar. Retrocedí aterrado. En ese momento sentí que algo se movía detrás de mí. Giré bruscamente, pero no había nadie. El silencio volvió a cerrarse sobre mí, pesado, insoportable. Me quedé en medio del andén vacío, mirando las vías oxidadas perderse en la niebla. Y pensé, tal vez no quede salida. Tal vez la ciudad no me deje ir, porque yo soy parte de ella. Ahora escribo estas palabras, no sé por qué. Quizás como testimonio, quizás porque todavía tengo la absurda esperanza de que alguien las lea. Pero si alguien llega a encontrar esta historia, no entres a un lugar que ya está muriendo, porque puede arrastrarte con él.